Buenas con todos, soy la estudiante Alison Daniela Intrago Pinela de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. La materia es Tecnología de Materiales. El día de hoy voy a hablar sobre el diagrama TTT. ¿Qué es el diagrama TTT? El diagrama TTT significa tiempo, transformación y temperatura. Es una representación gráfica que muestra cómo cambian las fases de una aleación de acero en función del tiempo y la temperatura durante un proceso de enfriamiento isotérmico. Este diagrama es una herramienta importante en la metalurgia para poder comprender y controlar las transformaciones de las fases en los aceros. El diagrama TTT es esencial para entender y controlar los tratamientos térmicos de los aceros, como el temple, el revenido, ya que proporcionan información detallada sobre las transformaciones las cuales ocurren durante estos procesos. Estos diagramas de transformación, tiempo y temperatura tienen en cuenta una variable determinante, el cual es el proceso y que el diagrama de fase PC no tiene en cuenta el tiempo que dura el proceso. Estos diagramas representan las curvas de enfriamiento respuestas a las coordenadas temperatura-tiempo. Los diagramas TTT se dividen en cuadros importantes, los cuales son transformación isotérmica, acero eutectoide, aceros aliados y acero no eutectoide. El diagrama TTT, transformación isotérmica, es un diagrama o también es un diagrama también conocido como diagrama de transformación isotérmica, en una representación gráfica que muestra las transformaciones de fases que experimenta una aleación a lo largo del tiempo, mientras se mantiene a una temperatura constante. Estos diagramas son particularmente útiles para poder comprender cómo se forman y evolucionan las diferentes fases durante un enfriamiento isotérmico. La curva en forma de S proporciona un eje el cual indica el tiempo necesario para poder comenzar la transformación. Y la siguiente curva en forma de S indica cuándo termina la transformación del acero. La curva de transformación nos permite y nos muestra las diferentes fases a las cuales evolucionan en la función de tiempo a una temperatura constante. La trayectoria isotérmica es una línea recta. El diagrama TTT de acero eutectoide es un diagrama que especifica para el acero eutectoide, la cual muestra las transformaciones de fases que experimenta un acero que tiene una composición eutectoide durante un proceso de enfriamiento isotérmico. Un acero eutectoide tiene una composición de alrededor del 0,76% de carbono. Típicamente incluirá curvas que representan cómo evolucionan las fases o medida en la que el acero se enfría a una temperatura constante. El templado desde la zona austenítica, la temperatura en 723 y 570 grados Celsius. Se crean microestructuras como la perlita. A medida que disminuye la temperatura, pasamos de una perlita gruesa a una fina, la cual es muy importante. El enfriamiento rápido del temple es desde los 723 grados Celsius. Y en esta parte se transforma la martensita, que es la última parte de la fase de transformación. El templado en caliente es de 550 a 250 grados Celsius, en el cual se transforma y se realiza la vainita. La matriz N, como nos damos cuenta, hay una N, es la que separa las regiones de la transformación perlita y vainita. El diagrama TTT de aceros aliados es para los aceros que tienen una representación gráfica, el cual describe cómo se producen las transformaciones de fase en aceros que contienen aleaciones adicionales, además de hierro y carbono. Estos aceros aliados pueden incluir elementos como manganeso, cromo, níquel, molibdeno, entre otros. Aquí se introducen elementos de lesión para permitir estabilizar la austenita a temperaturas más bajas y desplazar la nariz vainita a tiempos más altos. Algunos elementos de lesión se añaden para poder mejorar la templabilidad del acero aliado. El diagrama TTT, acero no eutectoide, es un diagrama el cual se representa gráficamente para describir cómo se producen las transformaciones de fase en aceros cuya composición no coincide con la composición eutectoide. Un acero no eutectoide
tiene como composición de carbono diferente a la del acero octectoide, que tiene aproximadamente un 0.76%. Esto determinado para el acero octectoide. Aparece la ferrita proctectoide. La nariz vainita se desplaza a tiempos menores, es decir, que la diferencia entre el anterior diagrama a este es que la vainita en el anterior subía, su tiempo era mayor, en cambio en este el tiempo debe de ser menor. En la práctica, estos aceros tienen muy baja templabilidad, pues se requieren velocidades de enfriamiento enormes. En este diagrama último es el del diagrama de TTT, acero octectoide de 0.8% de carbono. Aquí tenemos la representación de las curvas rojas, las cuales nos indica el tiempo requerido para que se fije una temperatura constante cualquiera, el proceso isotermo. La austenita se transforma en otra fase. Las estructuras que se forman también indican sobre el diagrama. Están las líneas azules o las curvas azules. En estas se obtienen utilizando una serie de probetas de un cierto tipo de acero hasta que han alcanzado la temperatura ligeramente superior a la temperatura de la austenización y martenidad. En esta temperatura, el tiempo suficiente como para que todas las probetas se hayan austenizado completamente a continuación. A continuación se comienza a enfriar cada uno de los productos a distintas velocidades y se van observando los microcontribuyentes que se van obteniendo. Cada enfriamiento dará lugar a una curva diferente y a su microcontribuyente diferente. Si nos damos cuenta, en la línea B1, que es una de las azules, se encuentra la perlita, el cual corresponde a un enfriamiento lento. En la línea B2 es un enfriamiento mucho más rápido. Si aumentamos la rapidez de enfriamiento, llegamos a la curva, la línea B3, B4, B5 y B6. En explicación, la perlita, como se conoce, trabaja con 15 grados Rodway, pero esta al bajar a la B2 y B3 se divide, como se conoce, la perlita se divide en sorbita y trostita, las cuales trabajan a una velocidad de un enfriamiento un poco lento. En cambio, la vainita se divide en dos, en la vainita superior y en la vainita inferior, las cuales se enfría a una velocidad intermedia. Y estas siempre se calculan en grados Rodway o en grados Bryner. Y está la martensita, la cual esta se enfría a una velocidad mucho más rápida que las dos anteriores. Muchas gracias por su atención.